Mi nombre es Diana Melissa Solano, soy estudiante del tronco común de Pedagogía y a continuación les daré un breve contraste de visiones de algunos ensayistas mexicanos sobre la identidad nacional. Para comenzar, daremos el concepto de identidad nacional. Es un conjunto de tradiciones, costumbres y elementos que nos conforman como mexicanos. Estos rasgos o características nos diferencian de otras culturas, reconociéndonos de una forma peculiar y única del resto del mundo. Nuestro primer autor es José Vasconcelos, quien menciona en uno de sus escritos a la raza mexicana como una raza cósmica. Al mencionarla de esta manera, estaba postulando el enorme futuro que posee un mestizaje que ha fusionado sangres, etnias y dos culturas, la indígena y la española. La esencia mexicana es el resultado de la fusión de dos modos distintos de enfocar la realidad. Es por eso que Vasconcelos proponía sentir y considerar la cultura mestiza como la base del concepto de mexicanidad. Afirmó la identidad del pueblo mexicano en lo indígena. Nuestro segundo autor es Octavio Paz, quien habla en su ensayo El laberinto de la soledad de la identidad del mexicano y afirma que es compleja por el hecho de ser mestizos y haber surgido de una conquista. Paz menciona varios elementos que conforman dicha identidad y afirma que los mexicanos viven inconscientemente en un conflicto interno entre dos civilizaciones, la indígena y la española. Según el autor, a la española se le odia y a la indígena se le rechaza y se le ve con vergüenza. El siguiente autor es Roger Bartra, quien también en su ensayo La jaula utiliza la imagen del ajolote, un animal primitivo con ciertos rasgos, como metáfora del mexicano. Lo describe como un ser enjaulado que no se desarrolla o que lo hace reteniendo su facultad. Habla de la identidad, sobre todo del mexicano, es hablar del origen del mismo. Así el mexicano, por proceso de mestizaje y choque cultural, es un individuo melancólico que vive idolatrando su pasado. Por último tenemos a Carlos Monsiváis, quien explica que ante la identidad nacional las respuestas varían, ya que nadie discute ni acepta ser lo que son, mexicanos con virtudes sujetas a comprobación y defectos susceptibles de ensalzamiento. Por tanto, él considera la identidad nacional una identidad imaginativa, ya que solo surge por respeto o lealtad a la cultura y a la historia. Entre las semejanzas y diferencias de estos autores y sus escritos, podemos ver que los cuatro coinciden en que el mexicano tiene ciertas capacidades extraordinarias que le permitirían llegar lejos si se lo propusiera, mas el hecho de vivir bajo las tradiciones, sin un criterio propio, con una mentalidad limitada y con una cultura basada en el conformismo y la mediocridad, se limita a solo repetir patrones de sus antepasados, sin explotar el potencial de la diversidad cultural que en el país existe y que lo caracteriza. Cada autor, desde su perspectiva, examina al mexicano y lo ve como un ser con mucho potencial, pero al relacionar la cultura con su comportamiento, lo describen como un ser sin identidad propia, con defectos inevitables. De los cuatro autores, el que tiene un pensamiento diferente es José Vasconcelos, quien enfoca un poco más su escrito hacia la formación de una nueva identidad por medio de una raza universal donde los pueblos y culturas se fusionan, mientras que los otros tres autores hacen comparaciones y críticas sobre la vida y comportamientos que comúnmente los mexicanos hacen y por las cuales se les reconoce y distingue de las demás naciones. Cada uno desde su manera de expresar
propone replantear la identidad del mexicano, con la finalidad de ser coherente con la autenticidad que caracteriza a los mexicanos de las otras naciones.